Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Nieves Marqués y hoy os voy a hablar de algo que todo el mundo que se dedica hoy en día al marketing, ya sea offline o sea online, necesita tener. ¿De qué os voy a hablar? Pues de una plataforma que nos permite crear nuestras propias apps, nuestras propias aplicaciones de nuestros sitios web. Porque os digo para personas que se dedican al mundo online y al offline, porque la mejor forma de comunicarnos con nuestros suscriptores, con nuestros clientes, con nuestros potenciales clientes es mediante móvil. ¿Quién no mira un mensaje en su móvil? ¿Quién no mira una notificación de una aplicación en su móvil? Prácticamente todo el mundo lo hace. Con lo cual, si tenemos un sitio web que a lo mejor nadie visita, pues no nos sirve de nada, no nos sirve ni para comunicarnos con los clientes que ya tenemos, no nos sirve ni para buscar nuevos clientes, no nos sirve para nada. Sin embargo, si tenemos un sitio web y somos capaces de convertirlo en una aplicación, pues vamos a poder comunicarnos con nuestros clientes de una forma muy sencilla. Sabemos que al igual que nos llega una notificación de Facebook, por ejemplo, o de YouTube, que un suscriptor, una persona a la que estamos suscrita, pues ha subido un nuevo vídeo, pues podemos enviar a nuestros suscriptores o a nuestros clientes, les podemos enviar notificaciones que con mucha seguridad van a leer y van a abrir. ¿Por qué? Porque lo tienen en su teléfono móvil. Y hoy en día es muy rara la persona que no tiene un teléfono móvil. El producto se llama Progressive Web Apps. Nos permite crear apps progresivas. Y la verdad es que se puede hacer muchísimas cosas. Se necesita un poco de curva de aprendizaje para aprender a manejar Progressive Web Apps, porque se puede hacer muchas cosas, pero si uno quiere una aplicación sencilla, es bastante sencilla de hacer, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí, lo primero que hacemos cuando llegamos a la plataforma es entrar. Vemos esta pantalla. Esta es la pantalla de bienvenida, donde hacemos login para entrar en Progressive Web Apps. La empresa desarrolladora es MobiFirst. Están totalmente especializados en que las páginas web se carguen muy rápido en móviles. Están dedicados a que todo funcione perfecto en móviles, y por eso han creado esta plataforma, para poder crear de una forma muy sencilla aplicaciones de nuestros sitios web. Son unas aplicaciones que no necesitan uno subirlas ni a Play Store ni nada por el estilo, ¿vale? Lo primero que vemos es, al entrar, pues tenemos un montón de cosas. Una de las primeras cosas que vemos arriba a la derecha son las notificaciones. Si los desarrolladores han subido un nuevo tutorial o una nueva actualización, pues lo vamos a ver arriba a la derecha. Hacemos clic y vemos, pues aquí por ejemplo tenemos un mensaje que pone que hay nuevos tutoriales. Aquí lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro sitio web. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Podemos crear sitios tanto para móvil como para ordenador de sobremesa, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro sitio. Le damos a más. Aquí nos aparece un wizard que nos va a llevar paso por paso con lo que tenemos que hacer. Lo primero que nos aparece es un tutorial para que sepamos paso por paso lo que tenemos que hacer. Normalmente los tutoriales son de 5 minutos o menos.
¿vale? Son muy fáciles de seguir, y si compráis MobiFirst desde mi recomendación, pues vais a tener los tutoriales en español. Una cosa que es muy importante decir es que estas aplicaciones, estas plataformas, la mayor parte de las plataformas que yo promociono o que os hablo de ellas son en inglés. Yo os proporciono lo que son las traducciones, pero las plataformas son en inglés. Os puedo enseñar paso por paso lo que tenéis que hacer para poder manejarla, pero si sois personas que no tenéis ningún conocimiento de inglés, que no tenéis ningún conocimiento de inglés, es importante. Muchas veces hay cosas que se dan por sentadas, pero yo creo que es importante decirlas, porque hay personas que a lo mejor que se pueden llevar a equivocaciones. Las plataformas son en inglés. Si uno tiene cero conocimiento de inglés, por muy bien que yo os haga la traducción de los tutoriales, pues no vais a poder manejar las plataformas, ¿vale? Se necesita cierto nivel de inglés, pues para saber, por ejemplo, pues lo que significa login, o para leer estos mensajitos de aquí, ¿vale? Eso sí se necesita cierto conocimiento, y si no se tiene ese conocimiento, pues yo os aconsejo que no adquiráis este tipo de plataformas, o que lo primero que debéis hacer es apuntaros a clases de inglés, porque realmente, desde mi experiencia personal, las plataformas en inglés, en muchos casos, pues funcionan muy bien y tienen precios asequibles. Puede haber plataformas de este tipo en español, pero suelen ser mucho más caras y de pago recurrente mensual. Entonces yo os hablo de estas plataformas porque son las que a mí más me gustan, pero son plataformas en inglés. Yo no ofrezco plataformas en español, ¿vale? Yo no ofrezco plataformas en español. Yo lo que ofrezco es la traducción de los tutoriales que ofrecen los desarrolladores. Los desarrolladores normalmente lo hacen todo en inglés. Suele ser bastante complicado en la mayoría de los casos, aunque se tenga conocimientos de inglés, entender los tutoriales. Por eso yo facilito las traducciones, pero vuelvo a repetir, porque esto es algo importante. Si una persona tiene cero conocimientos de inglés, yo no proporciono las plataformas en español. El desarrollador ha desarrollado la plataforma en inglés, se tiene que conocer pues lo que significa check below the pages, o de todas formas uno puede, hay una aplicación muy fantástica que es el traductor de Google, que en muchos casos traduce la plataforma, pero bueno, las traducciones, como no son muy allá, es aconsejable utilizar la plataforma en el idioma que la ha realizado el desarrollador, y se necesita tener esos mínimos conocimientos. Si una persona dice, bueno, yo tengo cero conocimiento en inglés, pues entonces debe buscar plataformas que estén desarrolladas en español, ¿vale? Yo proporciono traducciones al español, pero no proporciono plataformas en español. Punto muy importante. Continuamos. Lo que estamos haciendo ahora es crear nuestro sitio web. Aquí nos dice Site Created. Ya tenemos nuestro sitio creado. Es una plantilla. Luego hay que rellenar pues con texto de nuestra empresa, pero ya tenéis ahí vuestro sitio creado, que se ve perfectamente en móvil. Podemos mover los elementos para arriba, para abajo. Podemos ver cómo queda tanto en móviles como en ordenadores y como en tablets. Podéis darle scroll y ver cómo queda. Con el solo clic de un botón podemos crear nuestro sitio web. Luego le tenemos que dar a Apps
Una vez que le hemos dado a apps, crearemos la app. Primero tenemos que crear el sitio, como os digo. Aquí tenemos varios widgets que podemos mover, podemos añadir todos estos widgets que veis. Pues para e-commerce podéis añadir productos, podéis añadir un blog, un montón de contenido. Todo se hace mediante widgets. Podéis añadirlo, podéis editar, podéis mover los elementos, podéis diseñar vuestra web como vosotros queráis, siempre enfocado al móvil, que quede perfectamente en el móvil, pero también se ve perfectamente en ordenador de sobremesa, en tablet, etcétera. Esta es la forma en la que vamos a crear nuestros sitios. Una vez que ya lo tenemos todo como nosotros queremos, a nuestro gusto, pues le damos a Save and Update. Podemos cambiar el estilo, podemos ver un montón de opciones. Estas aplicaciones funcionan en sitio seguro. Aquí pues vemos todas las opciones que podemos personalizar, ¿vale? Tenemos ahí en opciones, podemos modificar el estilo. Una vez que tenemos nuestro sitio web, podemos ver todos esos estilos con el solo clic de un botón. Por ejemplo, Choose this one. Hemos cambiado completamente el estilo de nuestra web. Aquí podemos ver que hemos cambiado el estilo, pero solamente nos ha hecho falta hacer clic a un botón. Luego podemos modificar las hojas de estilo. Esto ya es para usuarios más avanzados. Podemos hacer muchísimas cosas. Tiene muchísimas funcionalidades. Si le damos a recargar, vamos a ver cómo queda con la nueva plantilla, y como veis queda muy bonita, queda una web muy bonita. ¿Qué más? Una vez que ya tenemos, como os digo, que ya tenemos la web, tenemos que crear nuestra Progressive Web Apps, nuestra aplicación progresiva. Le damos aquí, le damos a Create New Progressive Web App, le damos al botoncito verde y a continuación lo único que tenemos que hacer es, si le damos a Mobile and Desktop Sites, elegir el sitio. Aquí, por ejemplo, está este sitio y ya se ve perfectamente en móvil como una aplicación. Podemos tener nuestros iconos como cualquier otra aplicación, ¿vale? Ahora lo que estamos haciendo es crear la app. Le damos a Manage the Progressive App y aquí pues lo que os digo, podemos crear el icono que nosotros queremos. Vamos a poder crear iconos tanto para móvil como para ordenador. El icono para ordenador, la persona lo va a poder tener en su escritorio. O sea, siempre nos va a tener presente. Aquí podemos cambiar el nombre, podemos poner la descripción que queramos. El icono lo podemos cambiar si queremos, y podemos personalizar lo que son las notificaciones. Todo el mundo, aquí por ejemplo, podemos poner un icono en el escritorio, como os decía, y podemos habilitar por supuesto las notificaciones, porque una de las cosas más importantes es crear notificaciones. Ahora lo que vamos a hacer es crear una notificación que todas las personas que tengan descargada la aplicación en sus teléfonos móviles o en sus ordenadores, pues les va a llegar esa notificación. Esa es la magia de las aplicaciones. Una de las cosas por las que se crearon las aplicaciones es para poder comunicarnos con la gente en sus móviles. Podemos crear una nueva notificación. Aquí nos aparece información de notificaciones anteriores, ¿vale? Si han sido enviadas, si ha habido algún tipo de error. Podemos, aquí vemos otro, pues veis aquí todas
las notificaciones han sido enviadas, hay algún error, nos da información muy precisa de cómo han sido esas notificaciones, si han tenido éxito o no. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva notificación, ponemos el título que queramos, ponemos en el body el mensaje que queramos. Aquí ponemos el principal contenido de la notificación. Podemos poner un link para llevar a nuestro cliente a un sitio determinado. Podemos poner un icono y enviamos nuestra notificación. Para confirmar tenemos que poner la palabra send. Y aquí nos indica que se está procesando. Es así de sencillo como podemos enviar notificaciones. Esta es una de las características y de las funcionalidades más importantes de Progressive Web Apps. Aquí lo que os enseño es las notificaciones, tanto en móvil y ahora es como en ordenador. Aquí arriba, si pinchamos en el sobrecito, se van a ver las notificaciones. Estáis viendo ahí, la persona va a tener sus notificaciones de nuestra parte y vamos a tener una comunicación mucho más fluida con nuestros suscriptores, con nuestros clientes, etcétera. Esto, como veis, sirve para el mundo online como para el mundo offline. Una persona que tiene un negocio local, tiene una zapatería, tiene una tienda de ropa, algo así es fascinante. Aquí os enseño cómo es el icono que una persona puede tener en su ordenador. En el momento que se hace clic en el icono, se abre la aplicación que es nuestra web, ¿vale? Y arriba, como os digo, pues tenéis las notificaciones. Aquí es como se ve en móvil. Se ve aquí y se ve también las notificaciones. Aquí aparece, pues es un sitio seguro, es un SSL y ahí veis las notificaciones, que es una de las cosas más importantes de Progressive Web Apps. Sin más, esto es lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchísimas más cosas, pero a grandes rasgos esto es lo más importante. Aquí lo que nos dice es que si queremos añadir pues el icono de la aplicación pues a nuestro teléfono móvil, si le damos que sí, pues ya la persona tendrá su icono nuestro icono, el icono de nuestra web, lo tendrá en su teléfono móvil. Si le da al sobrecito, pues verá todas las notificaciones que nosotros vamos enviando, pero lo más importante es que nos va a tener, no va a tener que visitar nuestra web, sino que nos va a tener como un icono en su móvil. Aquí podéis ver que al igual que tienen el icono de Facebook, el icono de YouTube, el icono de Instagram, va a tener nuestro icono, ¿vale? Se abrirá nuestra aplicación, que es nuestra web, ¿vale? Son webs sencillas que lo que hacen es que podamos enviar la información de nuestro negocio a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes, a nuestros suscriptores, etcétera. Sirve para online y sirve para offline y es así como funciona. ¿Lo necesitan las personas offline u online? Lo necesita todo el mundo. Lo necesita todo el mundo. El mundo de las aplicaciones es inmenso y desde luego estamos perdiendo mucho si no estamos en el mundo de las aplicaciones. Algo que es importante es que la persona puede elegir pues no recibir notificaciones. Eso también es lícito. Si la persona no quiere recibir notificaciones, lo puede decidir así. Si no os lo dije antes, os lo digo ahora, la aplicación funciona también si no tenemos datos, si no tenemos conexión a internet. Es algo que es muy interesante porque otras aplicaciones no funcionan si no hay conexión a internet.
pero las aplicaciones creadas con Progressive Web Apps de MobiFirst sí funcionan, ¿vale? Aquí tenemos el icono y ahora lo que vamos a hacer es desconectar los datos. Vamos a poner el teléfono en modo avión. ¿Para qué? Para que veáis que esta aplicación también funciona sin datos. Aquí veis, estamos ahora en modo avión. Aquí vemos que no hay conexión, ¿vale? Eso es importante. Vamos a intentar abrir algunas aplicaciones para que veáis que no hay conexión. Por ejemplo, el navegador de Chrome dice error, no hay conexión. Vamos a intentar abrir otra aplicación para que veáis que normalmente las aplicaciones necesitan conexión a internet. Aquí dice que ha ido algo mal, que no hay conexión, pero mirad qué pasa aquí. Ahora mismo le damos a la aplicación y se abre. La persona va a poder crear una cita. Aquí pone book an appointment. Va a poder crear una cita, va a poder ver contenido, cosa que con otras aplicaciones no es posible, y con una página web, por supuesto, pues tampoco es posible que la persona vea nuestro sitio web si no tiene conexión. Así que imaginaos qué poderoso es esto si una persona está en un avión, está aburrido o está aburrida y no puede hacer absolutamente nada con su teléfono móvil, pero sí va a poder ver nuestra web. Aunque esté sin conexión, aunque no pueda conectarse a internet, va a poder ver pues las notificaciones, va a poder ver todo nuestro contenido. Así que hoy en día el tener una aplicación móvil es muy importante. Espero que esta información os haya sido pues útil, que os sirva para ver qué gran mercado es el de las aplicaciones y lo que podéis hacer, lo importante que es tener una aplicación móvil para poder conectar con vuestros suscriptores, con vuestros clientes potenciales. Es algo muy importante. Y sin más, pues me despido. Hasta la próxima. Soy Nieves Marqués de pasospara-crear-empresa.com, de visualsmedia.net, y próximamente pues os hablaré desde otras plataformas. Me despido y hasta la próxima.